¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura Verdadera esta noche de domingo. Vamos a hablar de Chile hoy, de su geografía física, de su geografía humana, de los paisajes, de la gastronomía de Chile. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte del Cultura Verdadera de hoy. Antes vamos a hablar de literatura chilena, con un escritor chileno que ha sido superventas, además. Es que es escritor, periodista, guionista también, que ha sido premiado en todas esas áreas. Francisco Ortega, que está acá esta noche. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Vienes a conversarnos de tu última creación que salió a la venta hace, ¿cuánto? ¿Unos 10 o 15 días? No sé si la muestro a cuál cámara, chicos. Como 9 días, así 9 días, fíjate, aproximadamente. Sí. Salisbury se llama esto, de Francisco Ortega, que en realidad es una versión revisada, medio reescrita o ampliada al menos, de un libro que tú escribiste el año 2011, que se llamaba El horror de Berkov. Mira, es como lo que hace, no sé, pues, Ridley Scott cuando revisa Blade Runner 1000 veces. Bueno, no, esto no tiene una revisión, pero bueno esa metáfora, hablar de este libro que es como una edición aniversario de 7 años de un libro que uno lo tomó como autor y lo reversionó. Que no es tan raro, fíjate, lo hacen hartos autores. Bueno, pero te quiero preguntar por eso, a mí me parece interesante. ¿Vemos el book trailer primero? ¿Lo tenemos? Veamos el book trailer, la presentación publicitaria de alguna forma de esta versión del horror de Berkov, ampliada, reescrita, que se llama Salisbury de Francisco Ortega. Veamos el book trailer. A mí me quedó, no sé si ustedes, clarito de qué más o menos se trata esta novela Salisbury de Francisco Ortega, particularmente con este corazón que late o palpita hacia el final del book trailer. Francisco, eso es. Esta es una novela, perdona, para definirla en términos de género, subgénero, más bien de terror-horror, dirías tú, ¿sí? Sí. Pero un horror variadito. A mí me gusta definirla que más que una novela de terror, es una novela con terror. ¿A qué me refiero? Porque está el tema de sobrenatural en la novela, pero no es el más importante. Es una historia de amigos que se reencuentran y que en ese reencuentro surgen un montón de miedos, desde los miedos infantiles que tenían cuando eran niños, que asociados a esta casa. Asociados a esa casa, supuestamente a amigos imaginarios, medios extraños, a fantasmas y a espíritus relacionados con la mitología mapuche de la zona, hasta los terrores que tenemos la mayoría de la gente cuando pasamos de los 35 años, que finalmente terminan siendo más poderosos que los terrores sobrenaturales. El temor a no sobrevivir, a las deudas. A las deudas. Bueno, el personaje está lleno de deudas. Ese es Martín Martinich. Martín Martinich, exactamente. Es un tipo bastante desenfadado, un actor guionista, creo que. Sí, es un actor. Que vuelve a su pueblo, allá en el sur, a 600 kilómetros, dices tú, de Santiago. Es el equivalente a Victoria. Sí. Mira, yo defino a Martín Martinich como voy a tirarme como un Benjamín Vicuña que no lo logró. Ajá. Tenía todo para ser una suerte de galán de teleseries, trabaja en una teleserie que le fue muy famoso, pero finalmente no se vendió al sistema y terminó pagando la... Era como un artista un poco idealista. Después de ese camino, vuelve 16 años. Entonces es un actor que está en baja, pero que tuvo su momento de gloria, vuelve a su pueblo natal, donde es el único sitio en el mundo donde todavía es estrella, donde lo paran en la calle, le sacan fotos, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿cómo avanza esta trama? Porque es un reencuentro de amigos y ahí empiezan a pasar cosas que se reencuentran, como dices tú, con estos fantasmas. Es un reencuentro bien, porque básicamente no es que vayan a una junta de ex compañeros, son ex compañeros de colegio. Martín regresa al pueblo al funeral de su mejor amigo. Él ahí se encuentra con otro de sus mejores amigos, que es un escritor local, un profesor de castellano, que sueña con convertirse en novelista, que es extremadamente de derecha, tiene unas ideas muy extremas de qué sé yo, opiniones políticas súper golpeantes, de golpe, y se encuentra con la viuda de su mejor amigo, con su actor, que acaba de quedar viuda, que fue su viejo amor de infancia. Entonces ahí, en la junta, estos tres personajes reviven un montón de todos estos fantasmas de infancia, y estos tres personajes deciden pagar una vieja apuesta que hicieron cuando tenían 12 años, que era entrar
a la casa Berkov, que es una casa embrujada, o sea, una casa abandonada, grande, que los intimidaba y de la cual se contaban un montón de historias, como se cuentan un montón de historias de estas casas viejas que hay en el sur. ¿Quién no ha tenido una casa embrujada? De hecho, la casa Berkov está inspirada en una casa, que la casa Tam, que quedaba en Victoria, de la cual se decía que su dueño había hecho pacto con el diablo, etcétera. Y básicamente yo me tomo esa historia real y la ficciono. ¿Cómo ficciono la historia de Victoria? Es la historia de Salisbury, que es este pueblo que queda... Y este es un pueblo pequeño del sur, más o menos equivalente en la descripción física o geográfica de Victoria, habitado mayoritariamente por inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos, un pueblo que religiosamente es de mayoría protestante, evangélica, qué sé yo. En ese contexto pasan todas estas cosas. ¿Y cómo determina esa característica la acción? Salisbury es Victoria. Okay. Victoria existe, Victoria en el mundo real existe, pero mira, hay una historia bien curiosa. Yo, cuando estaba investigando para Logia, que es la novela más vendida tuya, con gran éxito editorial. La primera versión de esta novela yo la escribí en forma paralela a Logia. Y cuando estaba investigando Logia me encuentro con un diario del presidente Balmaceda, con un libro sobre Balmaceda, donde cuenta una historia que yo no encontré y dije, tengo que hacer algo con esta historia. ¿Y el apoyo de Salisbury? Exactamente. Está el personaje histórico de Lord Salisbury, que fue ministro de Relaciones Exteriores durante... Fue el primer ministro largamente en Inglaterra, pero antes de eso, ministro de Exteriores. Durante la Guerra del Pacífico era el ministro... la época victoriana en Inglaterra. Exactamente, claro. Y se dice que él financió harto la campaña chilena durante la Guerra del Pacífico. Cuando a Salisbury finalmente lo nombran primer ministro en 1896 de Inglaterra, mucho después de la Guerra del Pacífico. Mucho tiempo después, en la misma fecha, Balmaceda asciende como presidente. Y le envía una carta felicitándolo a Lord Salisbury por su nombramiento y le dice y le da las gracias por el apoyo inglés a la Guerra del Pacífico y le dice que van a rebautizar a un pueblo del sur de Chile en su honor. Eso nunca ocurre porque finalmente Balmaceda tuvo problemas más importantes que le costaron caro. Que cambiarle el nombre a un pueblo, pero a mí me quedó dando vuelta esa cosa y dije, ¿y si le hubieran cambiado el nombre a Salisbury a Victoria? Y a mí me servía porque básicamente esta novela que está ambientada en Victoria, al reconstruir Victoria como un pueblo ficticio, tengo más libertades creativas, inventar una casa que no existe, cambiarle los nombres a las calles, jugar un poco con la ficción, hacer una suerte de convertir a Victoria en una especie de Macondo del sur de Chile. Correcto, y lo logras muy bien porque de verdad yo no lo alcancé a leer, te confieso entero, me llegó en las últimas horas, un par de días atrás a mis manos. Pero sí tiene un sabor. Primero, la primera cosa que me pasó con tu libro es que construyes muy bien ambientes en los que el lector se mete o se sumerge y queda medio atrapado, y ese es un mérito tremendo. Pero además tiene este sabor macondiano que me pareció, que te lo comenté antes de empezar, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste sí en algún sentido. Sí. ¿En qué sentido dices tú que es macondiano esto? Porque macondiano García Márquez. Exactamente, porque García Márquez agarra toda la tradición colombiana y el folclore colombiano y lo resume en un pueblo imaginario, una ciudad imaginaria que se llama Macondo. Exacto. Y todo su universo surge alrededor de Macondo. Acá yo de alguna manera tomo todo el imaginario histórico, porque esta novela también se hace cargo de un proceso histórico de la Araucanía, que es el proceso que mal llamado pacificación de la Araucanía. Por supuesto. Y incluso el presente de la Araucanía con toda la problemática mapuche, pero se acerca a esas dos instancias a través de la mitología mapuche, que es muy desconocida. Conocemos la mitología chilota, la mitología del norte, pero la mitología mapuche es muy desconocida. ¿Y cómo cómo lo cuento? Mediante la existencia de esta ciudad, que es una versión ficticia de Victoria, una suerte de Macondo de Victoria, claro, que me sirve para presentar todas estas historias. Tú tenías en este caso, Francisco, ventaja compartida de evidentes porque tú naciste en Victoria. Yo nací en Victoria y viví en Victoria hasta los 17 años. 40 y tantos años, 43 años. Nací hace exactos 43 años y una semana. Nací en Victoria. Francisco, a mediados de los 70. 74. ¿Cómo era esa Victoria? Era como yo... debo tener poca tele, me imagino. Un solo canal de televisión. Bueno, TVN. O sea, yo TVN y hasta el año 85. Fíjate. Ahora, mira, una anécdota. En mi casa, cuando yo tenía 5 años, que nace mi hermana, mi papá llama a la compañía de teléfonos para instalar el teléfono. Mira. Lo instalaron cuando yo cumplí 18 años. Yo me vine a estudiar a Santiago y ahí tuvieron teléfono en mi casa de red fija recién. Entonces había una cosa como que había un solo cine, había un solo canal de televisión, una sola radio, y uno tenía que arreglárselas. Y mi ventaja era que yo tenía hartas historietas en mi casa. Estaba el Mampato, había muchos libros, entonces yo me crié un poco con esa cosa nerd de la enciclopedia, tenía buenos amigos también. Va a parecer exagerada la comparación, pero
Había una cosa parecida en mi historia a lo que uno ve en este pueblo de la ciudad de Stranger Things, de la serie de Netflix. La serie de Netflix. Andábamos en bicicleta, salíamos a los bosques cercanos, nos contábamos historias de casas donde penaban, de duendes, de un montón de eventos sobrenaturales que están en esta novela, porque cuando uno era cabro chico y vivía en el sur tenía que inventarse historias, y estaban siempre la supuesta casa embrujada, que es inspiración de la casa Berkov. Yo me acuerdo que en mi casa había una señora que iba a lavar, que era de origen mapuche, que contaba que en el cerro Adencourt, que es un cerro que queda muy cerca de Victoria, habían unos duendes negros que solían morder a los niños. Entonces son esas historias que te quedan y te quedan para siempre, porque finalmente el folclore y se convierte en mito, y el mito se convierte en género literario, y eso es el terror. Agarraste todo en una bolsa, pumba, que exactamente, está. Sí. Fíjate, ¿ah? ¿Y por qué la necesidad de infancia? Sí, exacto, tiene mucho biográfico, de autobiográfico. Mucho. Más de lo confesable. Sí, ok, no me meto ahí entonces. Pero hay personajes que son reales, yo te leía por ahí. Sí. O sea, la niñita que vive al frente existió, esa niña. Sí, existió. Y de hecho yo era compañero de colegio, fíjate, del fiscal Moya, que está del caso Cabal. Cabal, por supuesto. Y que él cuando éramos muy amigos, él era el presidente del curso y yo era el secretario de la ¿cómo se llama? Del centro alumno. Claro. Y él estudia Derecho en Concepción, yo me vengo a estudiar periodismo acá en Santiago, y siempre mantuvimos contacto. Fíjate. Y aparece en el libro, porque él cuando termina de estudiar Derecho se hace cargo de la Fiscalía de Temuco. Y está en hartos temas relacionados con la causa mapuche. Entonces aparece en el libro con otro nombre. Así que hay harta gente real en este libro. Ahora, Francisco, con otros nombres. La necesidad de reversionarlo, de remirarlo, ¿qué te pasó? ¿No te gustó? ¿No estaba bien terminado? No, mira. Escribiste harto respecto a la primera versión. Más de 200 páginas. Más de 200 páginas. Pasa para el que lo leyó, otro libro. No, mira, para el que leyó la versión original, tiene dos opciones: o lo lee completo o lee desde la página 180 en adelante, porque se va a encontrar con nuevos. Ahí es donde lo tomas y lo... Sí, aunque antes igual está como reescrito. Reescrito también, Esta novela se publica en el año 2011 por Editorial Forja. Es una editorial chica, una editorial independiente, que por lo tanto saca un tiraje más o menos reducido del libro. El libro estuvo 7 años con ellos, estaba descontinuado. Y cuando yo me voy a Editorial Planeta y se publica Logia, Mochadicto, estos libros, la idea de la editorial es como tomar todo el fondo, los libros que fueron publicados antes. Entonces la idea era, yo tenía 2 libros publicados antes, que era 60 kilómetros, que se publica que creo que se publica el próximo año, y El horror de Berkov. Entonces cuando la editora me dice, mira, me interesa trabajar con El horror de Berkov, yo tomo el manuscrito original, comienzo a revisarlo. Y evidentemente era un libro que tenía 7 años y en ese arreglo para la reedición comienzo a reescribir parte y a cambiar algunas cosas, y como los otros libros coexisten en un mismo universo, dije, ¿y si este libro también vive en ese mismo universo? Entonces lo que hace esta versión es un pivote que para los lectores de mis otros libros va a encontrar que está relacionado con la trilogía de los Césares y está relacionado también con Mochadich. A la que pertenece Logia, exactamente, y está relacionado con Mochadich. Entonces es un libro que hace como que, claro, es como un Aleph de este universo. Oye, y termina. Vale. Sí. Y la editora me dice, me gustó como lo dejaste, me gustan los personajes, me gusta mucho este libro, lo único que no me gusta es el título. Porque encuentro que El horror de Berkov es un título muy de nicho, muy Lovecraftiano, para los fanáticos de Lovecraft. Y yo le digo, ¿sabéis qué? Este libro, en su primer manuscrito, tenía otro nombre. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Estación Salisbury. Me encanta. Y yo le digo, sí, ¿y si le dejamos Salisbury, no? Y listo. Y yo creo que es un título que dice que es raro, porque es un nombre propio en inglés, pero no te dice qué es. Exacto. Pero el trabajo de portada te adelanta un poco para dónde va la cosa. Sí, claro. Pero creo que es un título que funciona mejor que el título anterior. Oye, leía una crítica sobre Salisbury justamente, creo que la hacía Alberto Fugué, que decía de ti, y lo que escribes tú en este libro, que es una inquietante suma entre los miedos de Stephen King, el bestsellerista, digamos, súper conocido, y los monstruos criollos de José Donoso. ¿Tú te sientes, lo conversamos antes de iniciar, Francisco? Sí, a mí me encanta. Parte de esa mezcla, de esa suma. Me encanta esa frase, y lo digo con pudor, porque de alguna manera este libro está dedicado a José Donoso y está dedicado a Stephen King. Lo primero que aparece en el libro son dos fragmentos, uno del obsceno pájaro en la noche. Tienes razón. Y otro de Salem Slot, una novela de Stephen King. Sí. Entonces, claro, yo tomo a mí me parece que José Donoso es un escritor chileno
que nunca ha sido visto como un escritor de horror, y es el gran escritor de horror chileno. Él mezcla un montón también mezcla el folclore para hablar de la oscuridad en la clase media, alta chilena. Y King es un cronista de la Norteamérica bien rasca, bien penca, del pueblo chico, muy ignorante. Él es de Maine. Exactamente, y de ahí surgen estos monstruos. Entonces, de alguna manera, esta novela también es un pueblo chico que hace parir monstruos. Correcto. Ahora, los monstruos de Donoso son monstruos de una imaginería conservadora católica. Acá yo hago una mezcla entre una imaginería folclórica mapuche y también evangélica, que tiene que ver con mi formación evangélica. Yo soy de familia evangélica. O sea, yo iba a la iglesia evangélica hasta los 13 años, hasta que tuve que elegir entre entre Star Wars y la iglesia y no hubo mayores dudas. Y no, la fuerza está conmigo. Sí. Pero prefiero no hablar ahí porque mi familia se enoja. Por supuesto. Se siente un poco. Ahora, hay muchos que han leído tus libros, pero hay muchos que no. En Chile, Francisco. Y de hecho, Logia está en varios países. Claro, Logia está en España, está en México, está en Argentina, está casi toda Latinoamérica. ¿A quién le escribe Francisco Ortega? El que no conoce tu libro, hemos hablado de este. Sí. Pero el que no conoce tu obra, ¿con qué se va a encontrar si compra una Logia o qué sé yo? Mira, yo escribo básicamente novela de aventura para adultos y para jóvenes. Yo tengo Logia es una novela de aventuras que lo hace y que está dentro del género del thriller histórico, porque es una novela que tiene mitad novela histórica y mitad thriller. Podemos hablar de eso porque fue un superventa. Quedémonos si queréis antes de seguir definiendo tu estilo. Logia es una investigación histórica, un revisionismo histórico con ficción. Exactamente, perfecta definición, porque básicamente una novela que mezcla la novela histórica con el thriller, por lo tanto es una ficción, es una aventura de misterio, de búsqueda de secretos, de pistas por aquí y por allá, pero con mucho elemento histórico. Y de alguna manera fue... Logia por Logia Lautarina, digamos, la Logia Lautarina. Y todo eso que marca el principio de nuestra república. Nuestra independencia. Claro. Y de alguna manera fue la novela que comienza todo el boom del revisionismo histórico que hoy día... Sale antes de Baradit eso. Un año antes de Baradit. Baradit parte con el 1, 2 y van en el 3 ya. La novela sale en agosto del 2014 y la historia secreta de Jorge es en agosto del 2015. Un año. Curiosamente, las dos novelas tienen el mismo origen. Con Jorge nosotros teníamos un programa de radio, por Radio Queleo, que se llamaba Desde el Fin del Mundo, que era revisionismo histórico. Y lo hacíamos juntos, somos muy amigos. Y tanto Logia como la historia secreta surgen de ese mismo programa. Y bueno. Y ahí claro, es lo que es. Logia Lautarina, pero cuenta tú la trama porque es muy interesante. La historia de Logia es bien simple. Es básicamente muere O'Higgins en 1842. 200 años después hay un escritor chileno radicado en Estados Unidos que se llama Elías Miel. Él está escribiendo una novela que se titula La Cuarta Carabela, que tiene que ver con el enigma de la Cuarta Carabela de Cristóbal Colón. ¿Qué ocurrió con esa Cuarta Carabela? Cuando se ve dentro de un caso policial que involucra la muerte de otros escritores que están escribiendo libros muy parecidos, lo que obliga a que Elías Miel con una chica que se llama Princess Valiant, que es una inglesa muy atractiva, muy freak también, tenga que desplazarse desde Estados Unidos, primero a Londres, luego a España, Argentina, Buenos Aires, Mendoza, finalmente Santiago, buscando una serie de pistas sobre algo que habría dejado la Logia Lautarina y que estaría relacionado con el tesoro de la Cuarta Carabela de Colón, que está relacionado con los templarios y que estaría escondido en algún lugar bajo Santiago, y ahí agarra además toda esta investigación histórica sobre el Santiago incaico, sobre el cual había sido fundado Santiago. Eso es en corta la novela. Esa es la trilogía, parte de la trilogía Los Césares, que está completa, cerrada. Son 3 novelas. ¿O puede ser un cuarteto? No, son 3 novelas y está cerrada. Los personajes quedan vivos porque pueden volver en algún lugar, pero está cerrado. Y hoy día se está trabajando en una adaptación para serie de televisión, por lo menos de Logia. Con serie de televisión, fíjate que está ¿con algún canal o con alguna...? Hay un canal chileno que no puedo nombrar todavía, pero está trabajando con una asociación o con Fox o con HBO. Ellos están negociando ahí por ahí, porque la idea es el salto Francisco Ortega a la fama internacional. Es hacerlo como un producto continental. Mira, pero es lento, o sea, es un proceso lento. Lo que ¿Están en estudio guioneando ya? No, el guión del capítulo piloto lo escribí yo y está listo. Las escaletas de los otros 8 capítulos están armadas. La idea son 3 temporadas, cada temporada un libro.
e incluso hay un tráiler con está Alfredo Castro en el rol protagónico y Daniela Ramírez como la chica. Pero claro, es un proceso largo, o sea, llevamos más de un año trabajando y es de esperar que salga luego, pero... Oye, lo otro que se puede guionear, y creo que así nació Salisbury. Nació como una película. Yo creo que este libro Salisbury está pintado como historia para una película súper atractiva con esta mezcla de estos horrores o temores de niños con los temores de... Fíjate que el origen secreto de la novela es una película, es el guión de una película, el guión de una película que se llamaba Victoria, que era la misma historia pero con nombres reales, en Victoria. Ese guión ganó un Corfo, lo tomó Alex Bowen, el director de Mi Mejor Enemigo. Incluso se rodó un corto, se mandó a hacer música, etcétera. El Corfo era para desarrollo de guión. Ganó 2 premios, ganó un Corfo y ganó el premio La Fábrica, que era un premio que buscaba guiones para desarrollar películas chilenas, y así la toma. Y hasta ahí estaba ahí listo. Estaba listo, estaba todo listo, hasta que finalmente no llegaron, no hubo plata para desarrollar el resto, pero de repente ahora sería muy divertido que de guión de cine a libro y de libro a película. Puede pasar, yo creo que hoy día el ambiente en el cine chileno está mucho mejor que el 2006 cuando se escribió como guión de cine, entonces es posible. A mí me gustaría. Sí, bueno, va el mensaje de Francisco Ortega, que está sentado acá, diciendo que le encantaría que este libro, que está lleno de talento y finamente escrito, fuera una película. Francisco, ¿qué proyectos nos queda poquito? ¿Proyectos que tienes en carpeta en desarrollo? A mediano plazo hay 2. Todavía no tiene fecha de salida. Hay una novela gráfica con Gonzalo Martínez, con el mismo dibujante con el que yo hice Mochadic, pero ahora tiene que ver con Julio Verne en Chile. Es una novela que se llama Alex, Nemo y la Hermandad del Nautilus, para niños. Es una novela gráfica para niños chicos. Sale luego también la segunda parte de una novela infantil, que es una saga infantil que yo publico para colegios, básicamente, que se llama Max Urdemales, que es la historia del hijo de Pedro Urdemales, que salió el primer tomo hace 2 años, ahora viene el segundo, que está listo. Y estoy trabajando en una novela muy distinta, muy grande, que es una novela que transcurre en forma paralela en el año 2014, en el año 3514. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Es una novela de ciencia ficción, más que ciencia ficción, es de anticipación científica y de anticipación política, que se hace cargo de ¿qué ocurre con la Tierra si es que el Islam finalmente conquista todo el planeta? Si es que lo logra. Y todos nosotros todos los occidentales somos declarados infieles y nos expulsan donde nos vamos. Interesante. Y es una novela que además parte de una cuestión muy inquietante. Generalmente la ciencia ficción está si estamos solos en el universo. Esto es al contrario. Esta es una novela que la clave es que la humanidad en el año 3514 tiene la certeza de que es una anomalía, que no hay más especies inteligentes en todo el universo. ¿Sabe que no hay más? No hay más. Y eso provoca una tremenda inquietud. Y eso hace que inteligencias artificiales humanas, hechas por los terrestres en el futuro lejano, comiencen a viajar hacia el siglo XXI a tratar de encontrar respuestas por esta cosa. Es una novela que debería salir a fin de año, principio del próximo año. Estupendo, Francisco. Decía que nos queda poco tiempo, nos queda nada. Te agradezco la gentileza de haber estado este domingo acá presentando y contándonos de Salisbury, que decía Francisco está hace un par de semanas ya 10 días en librería. Así que nada, interesante conversación, interesante novela. Francisco, te agradecemos la visita esta noche. No, gracias. Y cuando quieran. Tus nuevos proyectos. Oye, quédate un segundo porque anunciamos que al regreso vamos a hablar justamente de lo que yo decía al comienzo, geografía física de Chile, pero también geografía humana, paisaje, vamos a hablar de la gastronomía chilena, de una serie de tópicos que no se pueden perder. Así que les sugiero que se queden ahí en la sintonía, porque a vuelta al corte seguimos con la cultura verdadera. No se vayan. Bueno, estamos ya con la segunda parte de la cultura verdadera esta noche de domingo. Lo anunciaba yo antes de la pausa, ¿no es cierto? Vamos a darle un vistazo a Chile, a sus paisajes, a su geografía física, en parte también a su geografía humana, a su gastronomía. Tenemos un libro interesante, se los voy a mostrar ya, sobre este tema, y vamos a hacerlo con 4 súper recorredores, diría yo, de Chile, que les paso a presentar al tiro. Está a mi lado Sergio Nuño, ustedes lo conocen, ¿para qué lo voy a presentar yo? Voy a leer tu presentación acá, que la tengo escrita. Director de cine, don Sergio. Realizador audiovisual, creador de La Tierra en que vivimos, que debutó
El año 82 comenzamos, Así ¿no? es. Y que estuvo casi 30 años en TVN. Desde el 82 hasta el 2011 en TVN y desde entonces acá en mi casa. Y en los tiempos que yo me acuerdo, 40 puntos rating. 45 puntos llegamos en los inicios, éramos Claro. casi Festival de Viña. Claro. Así es. Bueno, Sergio Nuño está aquí con nosotros. Está Carlos Reyes, te voy a presentar al tiro, Carlos. Es periodista de la Universidad Playa Ancha. El periodismo gastronómico, su primer y hasta ahora único frente informativo escrito sobre comidas y bebidas en diarios como La Tercera, El Mostrador, Revista ¿Qué pasa? Y varias publicaciones especializadas también. Actualmente es editor del club. De Amantes del Vino. De Amantes del Vino. Sí, pues, Ya, menos perfecto. rating, pero igual. Y este es el libro, ¿ah? Dice, qué buen título tiene, ¿ah? Viaje al sabor se llama, de Carlos Reyes Medel. Crónicas gastronómicas de un Chile que no conoce, y vamos a conocer seguramente en parte de las palabras de Carlos. Bueno, lo acaban de pasar el libro en realidad, así que no lo he podido leer. Muchas gracias, Carlos, por Gracias estar por la acá invitación. instalado con nosotros. Encantado. A la Teresa, a humor, doña Teresa, ¿cómo está? Bienvenida, que vino con barra, ya están las chiquillas, con guardaespaldas. ¿Ah? Ecoturista, productora y conductora de Viajando Conmigo, se llama, programa que se emitió un tiempo por el canal Zona Latina y que actualmente funciona como un canal blog y de viaje a través de las redes sociales, básicamente. Exacto, un blog de viaje y aventura, de recorridos de aventura. Muy bien. Oye, y está la Sandra Belli. Sandra, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por sentarte acá, que tienen una relación muy cercana con don Sergio. ¿Ah? Sí, por eso me estoy sentando más lejos ahora. Oye, que se sumó al equipo de la tierra en que vivimos hace un tiempo, hace algunos años ya. 2008. 2008, ¿no es cierto? Sí. Y que te ha tocado viajar, recorrer con Sergio Chile, pero no solo Chile, un montón de partes. Y la Sandra define, según me dicen acá, a Chile como uno de los lugares más lindos del mundo. ¿Es así? Sí, Ya está. para mí sí. A los cuatro, especialmente bienvenidos en esta conversa que pretende ser entretenida. Yo me declaro de inmediato bastante ignorante, he recorrido Chile, pero poquito. Así que ustedes nos van a ilustrar ahora respecto de los paisajes de Chile, de la geografía de Chile, partiendo contigo Sergio. Yo decía, antes de empezar en la previa, en la pausa, que, fíjate, me contaban hoy día, en la mañana, que el turismo en Chile representa del PIB chileno 11.000 millones de dólares, que es una cantidad gigantesca de plata. Uno tiene la sensación de que el turismo, la geografía chilena no da para tanto, no somos Cancún, decíamos antes. Sin embargo, ahí tenemos un turismo interno creciente, grande, aunque caro a mi juicio. ¿Cómo lees lo que pasa con Chile, su geografía, la divulgación que tiene, el interés que tenemos los chilenos por Chile? Mira, yo en el fondo represento en este panel como el tiempo, ¿no? Sí. Por el hecho de que comencé hace muchos años en este tema. Y en la época de mis inicios, en Chile no existía el turismo. O sea, generalmente la gente de clase media aprovechaba que alguien un poquitito más arriba tenía una casa en la playa y uno llegaba a 15 días, 20 días a quedarse ahí de visita. Y eran como las vacaciones pegando en la vera. ¿Ya? El turismo en que yo cuando era joven, que hubiera podido ir a un hotel y decir, mi papá hubiera dicho, oye, nos vamos a pasar 15 días, un hotel estaba como limitado. Porque además a había familia. pocos hoteles. No habían hoteles, no habían las lucas, no funcionaba el cuento. Sí, claro. Y el resto de la gente, digamos, que no tenía la posibilidad de ir a la casa de un pariente y todo, siempre se la ingeniaba para hacer camping, pero era un turismo muy de citroneta, con 4 colchones arriba, con 8 personas adentro, con la suegra, las ollas y todo el cuento. El turismo de hoy es un turismo que está, en principio, al alcance de todos. Se puede ir desde hoteles carísimos, los que tienen las lucas, Claro. hasta hoy día con el Airbnb y cosas así que te permite llegar a la casa de la señora Juanita, que te atiende con mucho cariño y puedes llegar por poca plata. De manera que ha habido un cambio extraordinario hoy día en Chile, a juzgar por las salidas de los autos cada vez que hay un feriado o el verano, y cuando regresan y se producen los enormes tacos que hay, claramente hay turismo y hoy día el chileno anda en auto. Anda en auto, sí. Y llama la atención, sí, no sé si ustedes tienen opinión sobre el tema, que yo decía o esbozaba que tengo la sensación, yo, es mi opinión, no sé si la comparten, de que el turismo interno en Chile para los chilenos sigue siendo todavía un poquito caro. ¿Ah? No sé, ¿qué opinan tú, Teresa? ¿Qué mirada le das tú a eso? Yo viajo mucho afuera, Sí. mi fuerte, porque principalmente yo empecé a viajar a los 18 años. A los 18 años uno está en el colegio, yo usaba mis fines de semana para trabajar en un bar y decía, chuta, con la misma plata que ahorro viajando por Chile, puedo estar el triple de tiempo quizás en un país cercano y que me puedo ir por tierra, como Perú, Bolivia, y al final, claro, en tema de alojamiento, comida, etcétera, se gasta mucho menos. Pero el chileno, generalmente, no es solamente un tema de lucas, diría yo, también es un poco el que el chileno siempre mira para afuera, nos gusta mirar para afuera. Yo empecé a agarrarle un poco más de cariño a mi propio país viajando afuera. Después de, no sé, llevo 30 países, pero yo dije, chuta, a ver, no conozco tanto mi propio país. ¿Qué edad tienes tú, Teresa? Yo tengo 30. 30 años. 30 ¿Y años. cómo partiste en este cuento del viajando conmigo?
viajando conmigo en un blog de viaje y programa online. Sí, claro. Y empecé a viajar a los 18 años por la misma curiosidad innata que estaba en mí en querer recorrer el mundo. Era, ¿por qué tengo que estar y tener una vida normal si es que puedo viajar por el mundo y conocer las distintas culturas que existen? ¿Tú estudiaste ecoturismo? Yo estudié administración en ecoturismo. Okay. Y eso me dio un poco las herramientas para saber qué quería y qué no quería. Y dónde quería enfocarme en mis viajes. Y partió un tema mochilero. Empecé a mochilear por el mundo y cada vez quería más. Y ahí, ahora yo 57 países recorrido en 12 años más o menos que empecé a viajar. 57. 57, de forma aventurera. O sea, no es como que me agarro el bucecito que te lleva a mirar a las señoras por afuera o a la comunidad local, sino que me gusta quedarme en la comunidad local, me agarro el bote de los pescadores que me llevan haciendo prácticamente dedo a una islita, que me puedo quedar unos días conociendo la forma, mucha parte gastronómica, me gusta aprender porque es una forma de conocer los lugares por dentro. Mucho se conoce por a través de la comida, de los productos, de los idiomas, de la gente. Ya le vamos a preguntar a la Teresa, de los 57 países, incluyendo Chile, que conoce, qué le pasa con Chile. Pero, Carlos, quiero ir contigo con esta única dedicación profesional que has tenido, que es el periodismo gastronómico. Sí, o sea, igual... ¿Te gustaba comer? ¿Qué pasó? Una fortuna, fue una fortuna, pero me gustaba mucho comer, que no sepa mi familia. Sí, ellos lo saben mejor que yo incluso. Pero sí, ha sido una dedicación 100% y enfocado fundamentalmente a la cocina chilena. Afortunadamente también, aparte de hacer ese libro, es una consecuencia del trabajo que realizo en el Club de Amantes del Vino, en la Guía 100, que me permite recorrer ya desde hace 7 años distintas partes de Chile. También he ido conociendo cómo se ha ido desarrollando lo que es la gastronomía de restaurantes en primer caso, y también conociendo cuáles son las manifestaciones gastronómicas de este país, que no solamente se concentra en términos de cocina chilena en la zona central. ¿Y tú dirías que hay una gastronomía propiamente tal chilena que es identitaria, que es reconocible para quien viene a Chile a visitar? Absolutamente, y de acuerdo a cada zona. O sea, se habla de las cocinas chilenas, de partida. O sea, se come muy distinto en términos típicos lo que se come en la comuna de Macul versus lo que se come en la comuna de Arica, en términos de cocina popular, que es donde está la esencia. Tú te metiste en la cocina popular, en las mesas. De todo, o sea, yo desde la primera picada de Doña Pola, la picada de Arica, al Boragó. Tengo ese registro bastante amplio, pero finalmente donde existe la originalidad vernácula, si se quiere decir, digamos, de la esencia, está en las cocinas populares, en las cocinas de la gente. Y en esas cocinas de la gente, en esas cocinas populares, te quiero llevar un tema súper cliché, que tiene que ver con que si hay efectivamente o no una cocina chilena distinguible a través de platos propiamente tal chilenos, o son a medias nomás. No, por supuesto, está muy definida. De hecho, en este momento el Consejo de la Cultura está haciendo un concurso que se llama el Menú de Chile, buscando distintas manifestaciones gastronómicas de acuerdo a la geografía. ¿Y por dónde pasa el menú de Chile, tú dirías? Pasa por las sazones primero. Pasa por distintas, más que por los platos, por los productos que tienen ciertas uniones en términos de cocción, de forma. Las sazones se van modificando conforme pasa la geografía. En el sur de Chile, el ahumado, digamos, el sabor de la leña, el sabor de asado. En la zona norte también están los sabores de las hierbas del altiplano, por decir un ejemplo. La zona de Aconcagua, por ejemplo, súper buena para el charqui, por decir algo. La zona mapuche también ocupa mucho el trigo, se está empezando a volver al uso de la quinoa, que lleva miles de años en esa zona y que retrocedió por términos históricos. Y bueno, como decía acá mi compañera, hay un montón de cosas relacionadas con la cultura, con la historia, con la antropología, que se pueden descifrar mientras uno va comiendo algo. Te voy a dar un ejemplo bien puntual, que está en el libro, en El viaje al sabor. Hay un tema sobre unas empanadas en Punta Arenas, que son las empanadas del bar Saturno, que son las empanadas del Lorca. Capítulo 8 de tu libro, ¿no? Claro, justamente. Estoy documentando muy bien, ahora. Muy bien. Ahí precisamente pruebo una empanada de pino que no tiene nada que ver con las empanadas tradicionales, que son más bien grandes, que son contundentes, sino que son más pequeñas, con una masa más suave, con un punto de ají que es bien particular, y finalmente me doy cuenta que hay muchos productos de esa zona, de Magallanes por supuesto, que están importados desde Argentina. Que tiene una frontera muy larga, amplísima, muy común, y los productos de primera necesidad están ahí. Claro. Entonces,
ese producto generalmente genera una fusión de los insumos y ciertos saberes trasandinos, bueno, ahí no hay cordillera, pero digamos que nos separe, pero finalmente con un saber chileno que va generando una fusión que es la consecuencia de una fusión de cultura en una zona tan diversa en términos de orígenes como es Magallanes, por ejemplo. Esas son más o menos las cosas que uno va descubriendo y va plasmando tanto en la guía de la CAF como también en el libro. Sí, tú tienes aquí un montón de capítulos, después los vamos a ir, si tú quieres, comentando individualmente, las buenas costumbres de la Isla Grande de Chiloé, un brindis para sentir cauquenes ahí en el Maule, la parte sur del Maule, después de vivir un siglo, que me imagino que es un poco de historia. Sí, claro, como se comía en Santiago hace 100 años. Cuando China se hizo Chile, que es la invasión de comida china, claro, también, y cómo ha derivado acá, porque la comida china que comemos en Chile tiene poco que ver con la del origen. Es esencialmente chilena. Es chilena. Y ahí se fundamenta por qué. Claro. Después está de la cueca y ese Valparaíso comestible que no mira hacia el mar, del comer minero, la frontera del orégano. Interesante es el orégano, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Oye, la Sandra, vamos a ir comentando luego. La Sandra dice una frase que me llama mucho la atención. Yo le decía a Sergio hace un rato que no somos el Cancún, él lo dice también, y es evidente, y tú dices, no somos la Riviera, no tenemos el turismo histórico de Europa, no tenemos un montón de cosas que contribuyen a que la gente vaya a visitar, los habitantes del planeta vayan a visitar los países. Y tú dices que, sin embargo, pese a eso, somos de los lugares más lindos del mundo. ¿Por qué dices eso? Y tenemos todo, pues tenemos en el norte el desierto, en el centro tenemos las viñas y muy rica comida también, en el sur tenemos los glaciares, los canales australes para mí son espectaculares, y mucha gente va a las Torres del Paine, y yo la verdad es que tuve la oportunidad con Sergio de recorrer los canales australes desde Tortela Natales. ¿Tortela Natales? De Tortela Natales, sí, en Nozoya que recorrimos. Y la verdad es que ahí vi un paisaje, pero que no lo he visto en ninguna parte. En unas cordilleras maravillosas, unos glaciares, la vegetación. Hice excursiones, caminatas hacia glaciares que todavía están avanzando. El Exmouth creo que es uno de esos. Sí. En el glaciar Bernardo puede hacer una caminata, no sé, 3 kilómetros para poder ver una familia de huemule en su ¿cómo se llama? En su espacio nativo. O sea, sí, claro. Exactamente, eso. En su hábitat. En su hábitat natural, que no es como verlo en otros lugares. Y entonces cuando tú decís ir a las Torres del Paine, sí, es maravilloso, pero tenemos un montón de lugares que no podemos recorrer, porque en realidad el turismo de Tortela Natales creo que recién se está abriendo al turismo, a que todas las personas podamos ir. Masifique. Claro, y el otro lugar maravilloso es la cordillera de Darwin, que la recorrí también cuando fuimos al Cabo de Horno, y que ahí también es impresionante los glaciares que hay, y o sea, es muy bonito. Sergio, tú decías que eres un poco la historia de esto. Siempre son comercializados, les son interesantes los rankings, ¿no? ¿Verdad? Si tú tuvieras que hacer de tu recorrido de más de 40 años haciendo naturaleza en Chile. Y afuera en el mundo. Y afuera en el mundo. Sí. ¿Cuáles son los mejores lugares, a tu juicio, los 3 o los que tú quieras, para visitar en Chile, los que te dejan una impresión así indeleble para siempre? Después de mi casa. Después de tu casa. Yo creo que a mí me cautiva el altiplano. Ok. El altiplano de Arica, sobre todo al sur del lago Chungará, fuera de donde pasan los camiones bolivianos tirando basura, sí, claro. Al sur de eso, o hacia el norte, hacia Bisbiri, por ejemplo. Ahí estás en un contacto extremadamente íntimo con la naturaleza. A mí me atrae muchísimo la vastedad, la soledad, cuando el ser humano se siente una hormiga dentro de la nada. Con esos cielos además tan limpios, tan impresionantes. Maravilloso. Efectivamente está más cerca de Dios, o sea, es el único lugar que camina más cerca. Te provoca esa sensación. Sí. Absoluto. Entonces ese es como el primer lugar viniendo de norte a sur. Luego te voy a hablar de lugares donde no va mucha gente, que a mí me atrae mucho. Sí. ¿Ya? Mucha gente va a San Pedro de Atacama, al Salar de Atacama, ¿ya? Pero si uno hace el recorrido del Salar de Atacama hacia el sur y llega hasta El Salvador, donde solamente hay huellas o caminos muy precarios, caminos mineros, esa es una zona donde se siente esa magia de la vastedad, del silencio, del estar en contacto íntimo, amoroso con la naturaleza. Siguiendo hacia el sur, y no quiero que después diga que faltan tramos, digamos, la cordillera de los Andes para mí es el Himalaya americano. Bueno, tenemos alturas más o menos. Y claro, 800 es la más
es el Aconcagua nuestro, ¿no? Casi llegando a los 7.000. 7.000. Quítale, claro, quítale un poquitito. Con IVA llegamos a los 7.000. Ya. Y bueno, toda esa zona partiendo desde la Aconcagua hacia el sur. En Santiago, curiosamente, 7 millones de habitantes, bueno, ahora con los inmigrantes como 10, pero en Santiago nadie conoce el interior de la cordillera. ¿Cuánta gente sabe dónde nace el Mapocho? ¿Cuánta gente sabe dónde nace el Maipo? ¿Cuánta gente conoce? Sí, todo el mundo habla del proyecto Alto Maipo, que va a destruir el Maipo, qué sé yo, todo, lo cual concuerdo. Pero ¿dónde nace el Maipo? ¿Quién ha llegado allá? No se puede llegar, no hay camino. Llegar, por ejemplo, al nacimiento del río Colorado, en el valle, digamos, donde nace este río, en el volcán Tupungato y Tupungatito, es una caminata de muchos días. Hace poco me invitaron al lanzamiento del libro de Manuel Roja, que fue un caminante que recorrió Chile, un escritor, sí, claro, El vaso de leche, entre otros, ¿no es cierto? Él fue un andinista enamorado. Y leyendo el libro de él, tú puedes darte cuenta cómo una persona, y ahí entiendo a mi amiga Tere, que gente que siente placeres de irse a la cordillera y simplemente caminar. ¿Cuál es el destino? No hay. Simplemente estar ahí en esa magia, en llegar a una cumbre. Bueno, la cordillera de Santiago, para mí es uno de los platos, digamos, de fondo que tenemos. Luego hacia el sur, volvemos a la cordillera desde el río Cachapual hasta el Maule. Te saltaste poquito ahí, casi al tiro retomamos cordillera. Es que esta zona me fascina. Te digo, cuando tú te metes por el río Cachapual y entras después hacia el campo de hielo, nadie sabe que hay un campo de hielo acá en la zona norte. Campo de hielo que llega prácticamente desde las cercanías de Rancagua, proyectado en la cordillera, hasta más o menos Curicó, digamos. Y ese campo de hielo, donde hay glaciares extraordinarios, son de gran belleza, digamos, ninguno de ellos es accesible. La única manera de llegar fue en helicóptero, o bueno, a no ser que sea la Tere, que ya va a pie y va y vuelve en bicicleta. Dos o tres veces. Claro, en el caso mío ya no me daba tanto el cuero. ¿Ya? Y recorrerlo es maravilloso. Yo creo que en el futuro ese va a ser uno de los destinos selectivos. Lamentablemente no hay helicóptero para 50 personas. Sí, claro. Y tampoco en avión no es lo mismo verlo, digamos, a 200 o 300 kilómetros por hora que verlo y parar y bajar. Después, siguiendo hacia el sur, la laguna del Maule es uno de los lugares tremendamente potente. Constitución me encanta porque es un lugar que nadie va porque está fuera de la carretera, digamos, hay que como salirse hacia el lado. Para la costa. ¿Ya? Comida, en todo caso, Constitución. Constitución es extraordinaria, la costa Constitución es maravillosa. Claro. La llena de pueblitos chiquititos, uno al lado del otro. Pegado. Claro, las mujeres son preciosas, ahí salió la Sandra. Ah, eres de Conti. Ahí la encontré cuando iba viajando. Soy de Constitución. Por eso tenía que hablar de Constitución. Si no, fue en la casa. Apela al Maule. El Maule, obvio. Donde desemboca el río Maule, justamente. Exactamente. Claro. Y un lugar muy lindo, de mucha belleza, con gente que todavía vive como 30 años atrás en términos de amabilidad, de gentileza. La gente es cariñosa, abierta. Sí. No, nada que ver con no se ha contaminado. Claro. Y siguiendo hacia el sur, bueno, me salto los lagos y todo donde va la gente y llego a la perla del sur, llamémoslo así, que es desde Puerto Montt hacia Hornopirén, el Valle del Comau, bueno, y finalmente, bueno, seguir muy largo, la zona de los canales hasta llegar al Cabo de Hornos, que naturalmente es el puerto. Ahí tuviste una aventura bien espectacular, que es recorrer ese tramo por mar en un Zodiac. Sí, claro. No, nos contáis después porque me parece increíble esa posibilidad. Debe haber sido en los meses de más calma, porque si no es imposible. El Cabo de Hornos es una... bravo. Es un mar invivible. Lo rescataron. Yo decía a Carlos que podríamos comentar, tú hablamos recién de Conti, en la parte sur del Maule, está Cauquenes. Tú decías en uno de tus capítulos esto de las buenas costumbres. No, esto es un brindis para sentir Cauquenes. ¿Qué pasa en Cauquenes? Cauquenes es una tierra que asociada al mundo del vino tiene que ver con el origen, donde se atesora, digamos, el material genético, si se puede decir, de los primeros viticultores que quedan. Finalmente la zona central llegan acá, pero finalmente se van trasladando las cepas originarias, llámese la cepa país, la que se afinca en la zona del secano interior del Maule. También está el Cariñán, el Sansó, que llegan en épocas posteriores. Y es donde se concentra, junto con la zona de Itata, donde se concentran la mayoría de los productores de vinos
tradicionales, hechos con cepa país, hechas a la antigua usanza, o en tinaja, o en antiguas barricas, que ofrecen un sabor originario y están básicamente también en peligro, porque finalmente nosotros también tenemos una matriz productiva. El Maule produce prácticamente la mitad del vino que se hace en Chile, solamente en el Valle del Maule. Fíjate, ¿ya? Entonces, y ahí hay una diversidad. De Colchagua se nos va a enojar. Bueno, y los de Aconcagua, los de Maipo, los de, claro, Salsa Blanca. Pero finalmente ahí es donde empieza la historia de un grupo de pequeños productores que se ven amenazados tanto por sus bajos precios de las uvas, de la fruta como tal, tanto por la presión de las empresas madereras para poder ocupar esos territorios. Finalmente se organizan para poder generarle valor agregado a esas uvas y transformarlas en vino, pero es el vino que han hecho toda su vida. Sí, claro. Y lo están empezando a embotellar, lo están empezando a vender, lo están empezando a exportar y están generando están tratando de retomar esa riqueza. Es un capítulo que obviamente tiene un final abierto, porque esto pasó hace un año y medio atrás. ¿El enoturismo o el turismo de vino, digamos? ¿Qué tal? Porque yo sé que Colchagua tiene ahí un cuento bien desarrollado. Tengo la sensación que en el Maule falta un poco eso. Y en general hay un tema de un desarrollo sostenido, por suerte, de lo que se llama el turismo de interés especial, sí. Que tiene que ver con la gastronomía, con todos los que estamos metidos acá, en este panel, pero enfocado a la gastronomía y el vino, tiene que ver con el desarrollo de distintas rutas que en algunos lugares está mucho más desarrollado, como por ejemplo Colchagua, Casablanca, y en otros lugares menos, porque también hay una falta de flujo turístico, falta gente que vaya aumentando y financie y vaya potenciando esos destinos. Pero sin duda hay espacios para todos los gustos en términos económicos. O sea, hay grandes hoteles, hay residenciales, el uso de las nuevas tecnologías está ayudando también mucho a visibilizar cosas que antes no se visibilizaban, como, no sé, las ciénagas de Name, por ejemplo, en Cauquene, que son preciosas, también toda la zona de Peyúgue, de Chanco, la costa, tenemos también la zona, a propósito de allá de Constitución, todo lo que es el ramal, la estación González Bastías, que también tiene una viña exquisita al frente, que también tiene otros productos, y también tiene una cosa que tiene que ver no necesariamente con grandes paisajes, sino que con geografía humana. La Feria de Constitución, que es una maravilla, llegar a las 11 de la mañana a lo que son las últimas calles de la Feria de Constitución y encontrar frutilla blanca, queso, pescados de agua dulce, lisas. Y también hay una cosa institucional también, se están haciendo también en distintas regiones, se están haciendo planes de fomento para impulsar el turismo como este PIB del turismo, aumentarlo de alguna forma. Se están desarrollando iniciativas para incentivar la gastronomía. Crecen, pero también que es parte también del desarrollo en general, hay una necesidad del desarrollo humano. Tenemos una crisis de servicio en este país. La gente no está acostumbrada a ofrecer una atención esmerada para la gente que visita, más allá de la amabilidad que pueda tener la gente natural, la barrera idiomática, la barrera de servicio, esa sensación de servir y no ofrecer una sensación de servilismo también, que genera ciertos matices y se está acomodando fundamentalmente para poder ofrecer servicios de mejor calidad. Fíjate que yo decía que es 11.000 millones de dólares del PIB chileno se explican por turismo. Si uno saca la cuenta, el PIB debe ser 240.000 millones de dólares más bueno en Chile. Esto es como el 5% ya del PIB del turismo, fíjate. Claro. O sea, es mucho y muy emergente y falta mucho todavía. Un par de reformas educacionales, si hablamos en dinero, en términos de dinero bruto. Pero ahí también ese crecimiento se acentúa en la gastronomía. Si yo lo llevara a cómo vamos avanzando en distintas regiones, las zonas turísticas van mejorando mucho la calidad de los servicios gastronómicos. Los restaurantes son mejores, los productos son mejores, la oferta es más variada, es cosa de ver cosas como Valparaíso, Iquique, el mismo San Pedro de Atacama, que tiene otro estándar también, Puerto Varas, Coyhaique, también son distintos lugares, Puerto Natales, que tienen grandes flujos de personas, sobre todo extranjeros,
que van mejorando mucho la calidad del servicio en base a la exigencia que le van entregando, que le van pidiendo, digamos, a los prestadores de estos servicios, que son los cocineros y los dueños de restaurantes. Oye, hay varios tipos de turismo que corren en paralelo en términos de desarrollo. Uno de ellos es el ecoturismo, yo diría, Tere, que ha ganado incluso en el World Travel Award premios Chile como destino de ecoturismo. Sí. Sí, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahí? Mira, puedo decir que actualmente en Chile, de Sudamérica, está entre los 5 países más visitados. Como tú decías, lo del PIB, que está, de hecho, está como dentro de la... Es como la sexta actividad económica del país. Entonces hay un aumento y mucho de eso se debe al turismo de aventura. O más que turismo de aventura, como lo que podemos decir de deporte extremo, es un turismo donde tenemos mucha vida salvaje, muchos paisajes exuberantes que de verdad no se encuentran en otro lugar del mundo. A ver, pero hablemos de esto. Hablemos de esto, ya. ¿Cuáles son esos paisajes que no hay en otra parte? Antártica, obviamente yo lo tengo claro. Sí, yo personalmente no conozco Antártica, pero es un destino que tengo pendiente, pero no... a lo largo de todo Chile, como bien lo decía Sandra, bien lo dice Sergio, tenemos absolutamente de todo, desde el vasto desierto hasta bosque lluvioso, y aparte tenemos microclimas por todos lados. Si parto viéndolo como lo dice Sergio, yo, claro, les puedo hablar un poco de los lugares que a mí personalmente me gustan por distintas razones. Por el fácil acceso, que a mí me gusta también cuando hablo de lugares, a veces dar lugares que... para diferenciarnos, que pueden llegar más gente y de forma fácil, no solamente con autos, sino que en buses pequeños, de la forma tipo más mochilero, más de aventura. Partiendo del norte, bueno, tenemos el camino desde Arica, que desde ahí ya podemos cruzar hacia abajo si venimos por Perú o cruzar a Perú. Tenemos varias zonas bonitas, pero yo quiero saltarme un poquito más hacia el sector de Coquimbo, que estuve recientemente, por eso lo tengo súper fresco. Ahí estamos viendo imágenes de tus aventuras, Tere. Mira, ese es el altiplano boliviano, en realidad. Un viaje que hice cruzando desde San Pedro de Atacama hasta Uyuni, en Bolivia. Bueno, San Pedro de Atacama es un lugar que mucha gente lo conoce o por los geysers, por las lagunas, por el mismo pueblo que se come tan rico, además. Pero es mucho más que eso. O sea, yo estuve días y días viendo lugares que no son tan conocidos, porque me arrendé una bicicleta y no me fui más de 5 kilómetros a lo lejos y me empecé a meter por lugares. Valle la Luna, me metí en lugares que no te para el típico bucecito de turismo, y además es mucho más barato. Por 5 lucas te arrendas una bici todo el día, te metís por unas cuevas. Si lees un poco, llevas tu linterna, llevas tu mochilita con agua y te pueden perder por los miles de lugares. Aparte es de fácil acceso. Tenemos lagunas, tenemos, aparte ya mencioné el Valle de la Luna, lagunas que nadie conoce, eso es realmente espectacular. Si me salto la zona de Atacama, es que ya es bien conocida por muchos y cada día hay un auge. Zona Coquimbo, sí, tú. Si me tiro a Coquimbo, está Punta de Choros, que ahí para mí, para ver vida salvaje, es uno de los lugares más fáciles de Chile, porque tenemos los pingüinos Humboldt, tenemos una población de delfines que vive en esa zona. Entonces hay una muy alta probabilidad durante todo el año, o especialmente desde diciembre a mayo, de poder ver estos delfines. Y si no nos vamos más lejos de ahí, 40 minutos, tenemos Caleta Chañaral de Aceituno, donde en esa fecha que le dije podemos ver ballenas jorobadas, que son las segundas más grandes del mundo después de la ballena azul. Entonces es algo que la gente de verdad, a mí me pregunta, ¿dónde viste ballena? Y yo, acá en Chile, a 7 horas de Santiago. La fidelidad de las ballenas que fueron cazadas misericordiosamente en Chile hace algunos años. Pero nadie sabe, y de hecho, camino a Punta Choros me topé con 10 zorritos, que por favor no los alimenten, que la gente lo alimenta, pero no hay que alimentarlos, pero se ven. Y me encontré una manada de alpaca, de alpaca. Bueno. No, ¿Vicuña? De vicuña. Vicuña fue. Perdón, lo siento, de vicuña. Me encontré una manada gigante de 40 vicuñas. Yo quedé, pero emocionadísima. Y después sigamos bajando, tenemos Valle del Elqui, que es un valle impresionante, que se puede llegar, si quieren, a Deo desde Santiago, súper fácil acceso, y ahí también hay muchos trekking, hay muchas caminatas que la gente no conoce, porque también es conocido por la parte mística, pero por la parte de aventura hay una cantidad de ríos, tenemos lugares que están, aparte de Pisco Elqui, que es lo más conocido también, por la parte gastronómica, por la parte del pisco, por los centros astronómicos que hay ahí. Y es una zona realmente increíble. Y si seguimos bajando, hay mucho. Yo soy amante de la zona central, porque aparte, yo que soy de Santiago,
me puedo ir 1 horita para acá, 1 horita para allá. En 1 horita para allá tenemos muchas playas. 1 horita para acá tenemos la montaña, sí, unos trekking impresionantes. Oye, Tere, te invito a que vayamos, si queréis, interrumpo tú y retomamos a la vuelta. Dale. Vámonos a corte, segunda pausa de hoy en La Cultura Verdadera. Regresamos al tiro con esta conversa súper entretenida que estamos teniendo acá sobre Chile, sus paisajes, su comida, su geografía, en fin, no sé. Bueno, estamos de regreso en La Cultura Verdadera con este tema del Chile turístico, el Chile geográfico, el Chile sorprendente, el Chile que recibe premios por sus destinos de ecoturismo, que estaba ahí la Tere disertando. ¿Te quedaste en la zona central ahí? Me quedé en la zona central, en la zona de las montañas. ¿Y qué hay ahí? Montaña. Tenemos las preciosas, bueno, aparte de los valles que ya nombraron, que no es muy fuerte el vino, pero en la parte de montaña me encanta. Acá en Chile tenemos muchos senderos que eran de arriero, tenemos parte también del Camino del Inca, en el Cajón del Maipo, y muchos son aprovechados actualmente por los montañistas. Y yo me incluyo, muchos años hice montañismo, ahora hago más travesía y trekking. Una de las últimas que hice, de hecho, fue cruzar, fui sola con mi perro, así de seguro me siento en nuestra tierra. Crucé del Cajón del Maipo, del Alfalfal, a Camino Farellones en 3 días caminando. Con mi mochilita, crucé la cordillera. Tenemos mucho de eso. Entonces, aparte del Cajón del Maipo, que tenemos mucho y podemos seguir descubriendo. Y ahí sí es un auge en sentido de turismo receptivo. Mucho Brasil. Tú vas un fin de semana al Cajón del Maipo y el 80% son gente proveniente de Brasil. Y un 20% te podría decir que son propios chilenos. ¿Tú partiste haciendo ecoturismo y como outdoor hace cuántos años, Tere? Desde que tengo como 16 años. Ya, o sea, hace unos 12, 14 años. Un poquito más, claro. Ya, un poquito más. ¿Tú dirías que hay una suerte de crecimiento como explosivo, tal vez, del trekking en Chile o del ecoturismo en Chile, de turistas más bien extranjeros que chilenos? En trekking no. Hay un auge en trekking y mountain bike, porque yo también hago mucho mountain bike. Okay. Hay mucho auge de la gente de los chilenos. Cada día hay más gente buscando en salir del gimnasio y también empezar a conocer las maravillas que nosotros tenemos, que son muy desconocidas. Los cerros en Chile, en la zona central también, son increíbles. O sea, no hay que ir muy lejos de tu casa para subir un cerro. El Cerro San Cristóbal está lleno de senderos. En cualquiera de los cerros de la zona central, muchos senderos para ir a disfrutar también en familia. Es algo que hoy en día la gente ha optado, en vez de ir solamente a un restaurante, sino quiere hacer el picnic al cerro y agregarle un pequeño paseíto en forma de trekking. Muy entretenido. Sí, quería preguntarle a Sergio, porque tengo la sensación que el mérito de que haya un crecimiento importante, diría yo, de turistas que hacen o que van a distintos lugares que son reconocidos de Chile afuera, es el mérito más bien de los operadores turísticos. Porque tengo la sensación que el Estado o los sucesivos gobiernos no han hecho, Sergio, no sé qué opinión tienes tú ahí, lo suficiente para divulgar la marca Chile afuera. Chile afuera no es una marca que, en mi opinión, cuando uno está afuera, sea reconocida internacionalmente como un destino turístico. ¿Cómo estoy equivocado? ¿Qué mirada hay tú? Mira, yo creo que el Estado no ha hecho suficientes esfuerzos en divulgar las maravillas que tenemos acá afuera, pero esencialmente no ha hecho suficientes esfuerzos en apoyar programas como los nuestros. O sea, La Tierra en que vivimos hoy día es un programa del pasado, del recuerdo. Sí, lo que estamos viendo, hace poco rato terminó la emisión de hoy día domingo del programa Los Ojos del Cóndor, que hicimos el año 2014 y 2015. Yo desde el 2015 que no hay más producción. No hay ningún canal interesado en La Tierra en que vivimos, no hay ninguna empresa interesada en auspiciarnos. O sea, a nadie le interesa seguir mostrando un Chile con el nivel de información que yo entrego en los programas, que creo que es distinto a los otros programas que tienen sus méritos, pero La Tierra en que vivimos es un programa que entrega mucho conocimiento, historia, geología, geografía, biología, en fin. Nunca jamás me han dado el Consejo Nacional de Televisión, he postulado a cuanto fondo existe. ¿Y cómo lees tú eso en tu situación particular? Lo leo como dramático, porque yo creo... No, pero el fundamento, ¿qué hay detrás de aquello? Me encantaría saberlo. Yo creo que los políticos lo único que les gusta es que la gente sea más ignorante para que voten por ellos. No lo tengo claro. O sea, tengo claro que en Chile se necesita desesperadamente cultura. ¿Ya? Y creo que La Tierra en que vivimos es un aporte. Si tú lees, por ejemplo, en el Facebook de La Tierra en que vivimos, las cartas que me llegan en este momento, las que están llegando después de haber emitido el programa,
gracias a la tierra en que vivimos, gracias a usted, hoy día soy geógrafo, soy geólogo, soy biólogo, me dediqué a... Parte de la historia de muchos chilenos, por supuesto. Entonces, eso de ahí fue una inversión que se hizo durante 35 años en Televisión Nacional y una breve pasada que tuve entre el 2014 y 2015 acá por la red, que ahora se está repitiendo, que creo que hizo un gran aporte. Entonces, cuando tú me dices si Chile ha hecho un esfuerzo para darse a conocer en el extranjero, ni siquiera hemos hecho un esfuerzo en serio para darnos a conocer acá en Chile. La tierra en que vivimos se dio en un momento en 70 países del mundo. Se llegó a dar hasta en Japón. Yo hablaba japonés allá. Y eso estamos hablando de la década del 80. De manera que hoy día no existe nada como eso. Te quería preguntar, Carlos, por el capítulo de donde uno sí encuentra una gastronomía súper reconocible, uno como chileno, es en Chiloé. Tú hablas en el capítulo 7 de las buenas costumbres de la isla grande de Chiloé. ¿Qué hay ahí? Marisco. Marisco, maravilloso. Hay una ostra en una isla, me acuerdo yo que las comí. Maravillosa, gigante. Ahí obviamente hay una gran diversidad de productos en bruto y ahí ese capítulo trata en específico del esfuerzo de cocineros contemporáneos, tanto gente que se ha ido a vivir allá, que se ha enamorado de la isla. Y que ha hecho su propia apuesta gastronómica. Se ha hecho su propia apuesta gastronómica, pero también gente que ha hecho toda su vida, su carrera profesional en la isla y que se ha reconvertido hacia las nuevas formas gastronómicas sin perder el halo identitario que tienen los productos. Lo que tú me estás diciendo es que hoy día Chiloé es mucho más que el famoso curanto en piedra, digamos. Yo creo que todo Chile tiene especificidades, tiene productos y tiene saberes que se han ido desarrollando. También desde el punto de vista de los medios de comunicación ha habido un auge, un interés por mostrar la culinaria chilena a distintos niveles desde la persona que dice, qué rico, a personas que también se han preocupado de mostrar distintas miradas sobre un mismo plato, que por ende es la cultura concentrada respecto a ciertos sabores y ciertos saberes. Entonces, ahí también hay un montón de cosas interesantes, y no solamente a través de formatos televisivos, sino que también por internet. O sea, hay una diversidad ahí interesante. Respecto a Chiloé básicamente ha tenido un desarrollo turístico muy importante desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la hotelería boutique. No olvidemos que hay un casino, que hay un aeropuerto, digamos. No necesariamente están de acuerdo con tener un puente que los conecte, porque más allá de las polémicas que pueda haber, quizás ellos necesitan otro tipo de cosas e incentivos para la creación desde las regiones. Entonces también acá hay un poco de centralismo al respecto. No, por supuesto. Pero sí, los sabores de Chiloé se han ido modernizando a través del aporte de esta hotelería, de esta restauración, y también hay mucho que investigar al respecto de la culinaria chilota. Los efectos, por ejemplo, del cambio climático, ahí también se ponen un poco en ese capítulo, pero también distintos desarrollos, o sea, gente que agarró los ajos chilotes y los transformó en ajo negro, por ejemplo, que es una fuente. Se venden en todas las ferias. La feria, el desarrollo de los ahumados, las saliscornias envasadas, los pitones de ajo chilote, que también los empiezan a desarrollar. Empieza a haber quesos, los quesos de Chilozábal, por ejemplo, que son unos quesos de ovejas lácteas del País Vasco, que los trajeron a la zona de Chiloé. También se están volviendo a desarrollar antiguas costumbres de Chiloé que se habían perdido, como el desarrollo de los jamones de la charcutería, por ejemplo. Y también se está revalorizando el sentir de los pescadores y de los recolectores, tanto de mariscos como de alga, que son mucho más allá del curanto propiamente tal. Ahora, el curanto propiamente tal y las ferias costumbristas tuvieron un efecto muy potente, que fueron los primeros. Ahora está lleno, todos los pueblos del sur, del norte tienen su propia fiesta del zaballo, del ajo, de todo. Pero finalmente es en Chiloé donde parte todo eso, con el Festival Costumbrista de Castro, a principios de los años 80, que finalmente su gran impacto es que
visibilizó Chiloé para Chile. Ahora están también en otra, en términos de una proyección internacional. Distintas regiones están ofreciendo, a través también de las nuevas tecnologías, están ofreciendo su propio paisaje en Chiloé, en la Araucanía andina, que es una maravilla también, Juan Fernández, Arica, por ejemplo, como para decir algunas regiones y algunas zonas que están mostrando, no solo, y no pasan necesariamente por Santiago, sino que están pasando de aquí al mundo, y eso se nota mucho por ejemplo, en Arica. Yo tenía una conversación con algunos amigos en un bar de vinos allá en Arica, y ellos me decían: nosotros no somos el extremo de Chile, nosotros somos el centro de Sudamérica. Y por lo tanto están conectados con Perú, están conectados con Bolivia, con Paraguay y con Brasil. O sea, están en otra. Entonces, finalmente, eso también redunda en que hay desarrollos independientes, y en la isla de Chiloé está pasando eso. Está pasando eso. Sandra, si yo te preguntara a ti de los lugares, montones que conoces de Chile, tú tuvieras o pudieras elegir a cuál de ellos volver, así como que te impactó de manera especial. ¿Qué lugar es ese? A mí me encantaría volver a la cordillera Darwin. Sí, recorrer, sí. Que te embarcas, te puedes embarcar en... ¿Cuál es el recorrido que se hace, sabes? Te embarcas en Punta Arenas. Y hay distintos recorridos. Uno que va pasa por las Pingüineras, luego toma la cordillera Darwin, que ahí están todos los glaciares que recorrimos, y luego llegas al Cabo de Hornos. Correcto. Y en esa parte, Sergio, tienes esta aventura contigo también, ¿no? Sí. Que recorren... ¿Cuál fue la distancia que recorrieron? ¿De qué lugar a qué lugar? Bueno, el año 2007 comenzó a filmarse Las Costas Secretas de Chile, que terminamos el año 2011. Fue un viaje que hicimos con 2 Zodiacs y para ser correcto, no eran Zodiacs, eran Skua, que de una empresa chilena que se llama Tecnomar. Ya, pero son lanchones chiquititos. Son mejores que los Zodiacs, hechos por chilenos. Ya. Bueno, y partimos con estos 2 Skuas desde Arica y llegamos hasta el Cabo de Hornos. O sea, navegamos 4.600 kilómetros de largo de la costa chilena durante este tiempo. El último tramo era el más complicado, que era el tramo que se hacía desde Punta Arenas hasta el Cabo de Hornos. Y en ese tramo ya no pudimos llevar los 2 Zodiacs, sino que recibimos apoyo de la empresa naviera que hace el turismo allá, que es Mare Australis, y de manera que el barco que lleva a los turistas era nuestro apoyo. La noche dormíamos en el barco y en el día navegábamos en las lanchas. No, era lo mejor de los dos mundos. Sí, o sea, en el día éramos unos salvajes y en la noche estábamos duchados con agua caliente, un vinito a la mesa, que se iba comiendo langosta, más o menos. Claro. Eso fue una experiencia genial. Pero el día que llegamos al Cabo de Hornos, me acompañó un otro marino que andaba conmigo, un marino, me refiero a otro navegante, y Sandra. Y la verdad que yo tengo que destacar la valentía extrema, o quizás no sabía la que se metía. Y ella mejor que te cuente cómo fue el cuento, cómo llegamos allá. Porque eso fue en el mes de mayo, donde hay menos viento tal vez. Sí, o sea, a mí me dijeron que el Cabo de Hornos era una taza que podía ser una taza de leche, pero en 10 minutos podía ser el infierno. Así es. Y la verdad que así fue. Y les tocó de lo uno y de lo otro. Sí, nos bajamos, estaba precioso, exquisito, navegamos y yo empiezo a ver la punta del Cabo y Sergio me dice: ya, vamos a ir directo, nos vamos a dar la vuelta y luego volvemos. Yo dije: no, mira las olas, nos vamos a matar. Y me dice: no, nos vamos a dar la vuelta y dije: no, aquí nos vamos a matar. Y ahí yo digo: me quiero devolver. Y Sergio me dice: este es un viaje sin retorno. Yo le dije: pero ¿qué pasa si me caigo, me pego? Porque yo no podía usar guantes ni nada, en ese tiempo era muy flaquita. Y solamente me podía firmar sin guantes de la lancha, porque no era con techo, nada. El viento era muy fuerte y la lluvia era como agujas, eran como agujas que te clavaban en las manos, claro. Sí. Entonces yo dije: ¿qué pasa si me caigo? Y Sergio me dijo: no te preocupes, o sea, 3 minutos. En 3 minutos ese mar es particularmente helado, tienes una sobrevida, creo, calculada en 6 minutos. Ahí me dijo: no vas a sufrir nada. Como era flaca, no te preocupes, no vas a sufrir. Sí, 3 minutos. Y de ahí ya nos quedamos adentro, hasta que a la 1:30 nos tuvieron que sacar. ¿Llegaron al faro o no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Te embarcaste ahí? Sí, claro. Sí, fantástico. No, navegamos desde la Wollaston hasta el fondo. No, sí fue... Hay que ver el programa, porque la verdad que terminamos casi volando con las lanchas. ¿Y qué tan difícil y qué tan caro, Sandra, tú que operaste también de productora de la tierra en que vivimos, es para cualquier chileno normal, común y silvestre, hacerse un ese tipo de viaje es bastante caro? O sea, 4 o 5 días, 1,5 millones. Wow. 1,5 millones, 4 o 5 días de viaje. En este crucero, sí. Ya.
Pero hay Sí. ofertas también. Hay ofertas de repente, 800, 900 mil travesía que tú pesos. haces desde Arica por las costas de No, de eso Velocidad, es. eso es. Son otras lucas. Sí, ya. otra. No, pero es cosa eso de es muy tener caro, ganas, ¿no? No, es cosa de tener ganas. Cómprate Es una cosa que no lancha, compremos un solo. saca tu curso, digamos, que te den el capitán. patrón de Bahía, que es el Bahía. caso de la licencia que yo tengo. Y te vas a navegar, ¿no? Aprende un poco y cómprate una buena radio para avisar dónde está y por lo menos una baliza para que te busquen después. Pero el mar chileno es maravilloso. Ahora, si le agregas a eso, por ejemplo, en Iquique, conocer a Charlie Guerrero, que es nuestro camarógrafo submarino, uno de los mejores buzos que hay en Chile, que es el que hace todas las filmaciones submarinas de la tierra en que vivimos. Charlie Guerrero tiene una escuela de buceo en Playa Blanca, al sur de Iquique. Ya, claro. Donde tú puedes tener un bautizo, digamos, tu primera experiencia como buzo, ya que estamos hablando de turismo. Ajá. En una mañana eres buzo y te van a mostrar, él tiene un lugar que se llama el Jardín de Charlie, donde frente a este lugar está todas las maravillas del mar chileno concentrado en un solo lugar, es como un jardín. Y te baja ahí. Y te baja ahí a 10, 15 metros de profundidad y tienes esa experiencia sobrenatural de sentirte en un mundo absolutamente distinto al nuestro. Nosotros buceamos prácticamente desde Arica hasta el estrecho, hasta el Beagle, digamos. Fue el último Sí. lugar que nos sumergimos. El Beagle. Sí. Sí. Oye, Carlos, siguiendo con el tema gastronómico, cuando tú dices bueno, cuando China se hizo Chile, eso ya lo comentamos, esta comida que no es china, sino que es una adaptación chilena, pero que tiene muy poco que ver con el original, digamos. O sea, empezaron a llegar los primeros migrantes a fines del siglo XIX, por ejemplo. Primero Iquique, a Santiago. Después de la Guerra del Pacífico tuvieron un rol importante en la campaña como ayudistas, digamos, del Ejército Nacional y obviamente no se iban a volver a Perú, se quedaron en Chile. Ahí se empezó a generar una cultura, sobre todo en Iquique y posteriormente en Santiago, o sea, hasta el año 74, 75 había 4 o 5 restaurantes chinos solamente en Santiago y se tuvieron que adaptar mucho a lo que era la culinaria de acá, los gustos, no cosas agridulces, con suerte había salsa de soya, con suerte había cebollines, digamos, y fundamentalmente fue un hecho político el que nos hace traer una oleada de restaurantes chinos y uno empieza a acordarse, ¿Cuál es ese hecho a político? hacer memoria. Deng Xiaoping dijo, se murió Mao, llega Deng Xiaoping y dice: todos los chinos que quieran salir de China y tienen familiares fuera, pueden salir. Estaban constreñidos hasta ese minuto con la frontera cerrada. En 30 años salieron 40 millones de personas, finalmente. Entonces, Que para China es poquito, pero... claro que es como un Pero alguno habrá porcentaje caído para pequeño. Y finalmente, desde ese momento, desde la década de los 80 en adelante, empiezan a aparecer restaurantes chinos primero en Santiago y después empiezan a transformarse en lo que son hoy ya absolutamente adaptados a lo que es nuestro gusto. A nosotros todavía nos gusta que sea una comida exótica, todavía uno tiene ese halo de misterio. Claro, básicamente es la presentación, pero es rápida, es fácil, El filete es mongoliano sabrosa. con arroz chaufán es carne con arroz. Es barata, claro, Es carne justamente. con barata, arroz. sí. Y unas cuestiones fritas que... Claro, es barata, se acentúa a nuestro gusto, es rápida, tiene elementos crocantes, tiene elementos frescos, finalmente, pero nosotros cuando salimos, a diferencia de los chinos, no salimos a comer para nutrirnos, o sea, salimos para pasarlo bien. Esa es una gran diferencia, es el límite entre lo que es la cocina occidental con la cocina oriental. Y ahí de repente, ahí hay una de las grandes diferencias entre lo que es la culinaria china en general, porque estamos hablando de un país Sí, claro, muy diverso. insuperable, Gigante. versus a lo que nos gusta a nosotros. Y una acotación, a propósito de el tema de los viajes y todo, de repente uno va reflexionando, si uno hace por la carretera el turismo de copiloto. El turismo de copiloto en el sentido de, a mí me fascina. de A ser mí me copiloto. Vamos a explicar, arriba de Carlos, que nos un define el turismo de copiloto, pero dame un segundo. Al regreso a la pausa en esta cultura verdadera, que es la última pausa que hacemos, y regresamos ya con la parte final del programa. Quédese ahí. Oye, Carlos Reyes se quedó con las ganas ahí de explicarnos y lo va a hacer ahora, Carlos. Este turismo copiloto que yo intuyo es el gallo que va al lado del que maneja. Por supuesto, manejando, al lado, copiloto, arriba de un bus, algo tan sencillo como viajar de Santiago a Valparaíso te permite ver 3 valles distintos, o sea, o por lo menos uno cruza
cruza por lo menos dos túneles, tiene una geografía, ve Palma, o el camino entre Arica y Iquique, por ejemplo, que es increíble, también es fascinante como subir, bajar las quebradas, o hacer ese tramo, por ejemplo, entre Santiago y La Serena, donde se va desertificando o viceversa, se va transformando el paisaje, y eso cuesta lo que vale un pasaje en micro. O sea, el viaje en sí ya es un destino, y a eso me refiero con el turismo de copiloto, disfrutar, que es bien barato también. No mirar para adelante, mirar para el lado. Sí. Mirar para el lado. Sí. Aunque suene feo, pero hay que mirar para el lado. En términos turísticos, maestro. Sí, por supuesto. Pero para la gente que no es iniciada en el outdoor, en los deportes como de aventura o ecoturismo, ¿cuál es la manera de entrar ahí? Gente que de edad, además tampoco tan joven, qué sé yo. ¿Cómo se puede partir en eso? Es que hoy en día encuentro que hay mucha oferta para todos lados de Chile en el sentido de comodidad. No como antes, que llegáis a un pueblo y quizás no había dónde quedarse. Existen muchas ofertas de hoteles boutique, de hotelcito, a lugares que son en realidad, como podría decirse, outdoors, como yo les mencionaba, no sé, un Techoro o Pucón. Un centro de operaciones y de ahí te desplegáis, digamos. También es una forma cómoda para la gente que le gusta quedarse en un lugar. Por ejemplo, Pucón, que aparte de todos los lugares conocidos que uno va, hay un montón de cosas alrededor que se pueden hacer por el día. Entonces salen por el día en auto, en bus, o a lo que les gusta hacer un trekking a los increíbles parques nacionales que están ahí mismo, a menos de 40 minutos. Van a hacer una caminata, bajan y a la noche llegan a comer en un restaurante de lujo exquisito, con un cafecito y con la chimenea prendida. Entonces, el check-in, para entenderlo bien, es una caminata un poquito más exigente, tal vez un poquito más larga. El trekking al final es senderismo. Es senderismo, una caminata en un sendero. Puede estar marcado, delimitado o puede que no, pero es el caminar. El hecho de caminar en la naturaleza. Ese es al final el senderismo, y que hoy en día, como yo digo, es de auge. O sea, mi mamá me llevaba 20 años atrás a caminar en la cercanía de Pucón, no sé, el Parque Nacional Huerquehue. Y era algo alucinante, no te encontrabas con nadie. Y hoy en día te encuentras con mucha gente y muchas familias que deciden como grupo familiar hacer algo distinto. Ir juntos, en vez de ir a la playa, ir a caminar. Y eso es algo que sé muy bonito. Y aparte, como tú decías, el turismo copiloto, yo lo que hago en mi viaje, hay veces que el viaje en sí es ir de un punto A a un punto B que tienen 800 kilómetros de distancia. Y yo lo que hago es llevar mi cocinilla y veo un paisaje maravilloso y digo, así es que paremos a cocinar acá con mi cocinilla, bajo, cocinamos y seguimos el viaje. No hay la necesidad de parar, gastar mucha plata, etcétera. Nosotros llevamos cooler. Sí, dale. No, a propósito de paisaje inolvidable, si vale la pena o no vale. Yo no conozco, y confieso, la carretera austral. ¿Vale o no vale la pena? Sí, vale la pena, completamente. Completamente. Me tocó recorrerla con Sergio también. Sí, pero una gran parte la hice sola. ¿Sí? Sí, la hice sola. Me ha tocado mucho viajar solo porque nos dividíamos en equipos. Y equipo aéreo, equipo de tierra, equipo de navegación. Y por tierra. ¿Sí? Me tocaban tramos por tierra, tramos por mar, tramos por aire. Lo que pasa es que Sandra, para explicar lo que hace, ella es la productora. Sí, po. La productora es la administradora, es la jefa. Si no funciona, tú no funcionas. Entonces ni yo ni nadie. Muchas veces tengo que llegar a lugares antes que llegue el resto. Por supuesto. Para ver dónde nos vamos a alojar. ¿Por qué vale la pena la carretera austral, Sergio, Sandra? En fin. Creo que todavía no llega ese turista masivo. Porque tengo la impresión, claro, que no está la habilitación suficiente para recibir un turista masivo más sofisticado. Claro. No sé. Claro, no está este turista masivo porque igual es muy inaccesible el lugar, es muy inaccesible, es verdad, vehículos 4x4, creo que ahora debería ya estar pavimentado todo. Y claro, o sea, lo que había mucho antes era mochilero, pero en sí el paisaje es muy lindo, te encuentras con muy poca gente, no sé, las experiencias para mí son mágicas. Yo no sé cómo te puedo describir la carretera austral. De verdad no lo sé. Es un paraíso. Sí, es un paraíso. Mira, yo conocí la carretera austral el año 81, cuando recién era una senda. Se llamaba senda de penetración. ¿Ya? Y esta senda de penetración era literalmente una huella en la cual se requería, como dice Sandra, un vehículo 4x4, en la cual pasaba por barro, había lugares en que había solamente enrocado. Hoy día tengo entendido, por lo menos lo que fue nuestro último viaje, gran parte de la carretera austral ya está pavimentada.
civilizada, es un camino de muy buenas características, pero sigue teniendo ese aspecto salvaje de grandioso, en que te encuentras con una naturaleza en la cual te das cuenta que eres una hormiga, que eres nada, que eres insignificante. Unas cascadas impresionantes. Los bosques, o sea, es mágico. Esa lluvia que no hace frío, no sé. Y hoy en día la carretera austral está en la lista por excelencia de los cicloturistas, que es un nuevo tipo que existe hace tiempo. Pero es un turismo que está en auge, el cicloturismo, que es literalmente el turismo en bicicleta. ¿Tú has hecho esa ruta, Tere? En bicicleta no, la hice a dedo con mi perro, pero hasta desde Coyhaique hasta mi perro es de este borde, hasta Puerto Río tranquilo me fui a dedo, iba haciendo las cosas turísticas, hecho la Catedral de Mármol, al señor del bar que ¿me puede seguir con mi perro? Sí, fuimos a la Catedral de Mármol y fui sola en ese. Y después me fui hasta el Glaciar Los Exploradores con mi perro en la mochila. Fue genial. Pero hoy en día está en la lista de la ruta para hacerla en cicloturismo de los cicloturistas mundiales, por así decirlo, porque está, no voy a decir de moda, porque son agarrados con pinza, pero yo los conozco, los ubico por Facebook, hoy en día las redes sociales se sabe todo, de mucha gente que está recorriendo el mundo en bicicleta. Y esta es una ruta por excelencia. Y eso que nosotros, es como, yo lo cuento a mi mamá, no sé, y me dice, ¿en bicicleta? Es como, yo cuando sí, lo recorrí en el 2009 en auto, que estaba todavía de tierra, iban muchas familias en bicicleta. Sí, muchas y hay familias completas que hay bicicletas tándem. Sí. Existen unas bicicletas que se pueden subir el papá con los dos niños y el otro el papá con el hijito y las cosas. Es un turismo muy rico que me encantaría poder hacerlo también. Oye, nos quedan pero muy duro. Dale. No, dale, que es muy duro. Considero que es dura la carretera astral. Por los vientos también, los vientos. Sí. Yo te quiero agregar que una de las maneras maravillosas de conocerla es por mar. Y hay, ¿Qué ruta es esa? Hay un barquito que sale ahí desde Puerto Aysén. Que es un lugar precioso también. Hay varios barquitos que hacen este recorrido. Entonces, la idea es, ojalá poder salir en esto. Hay uno que va a la Laguna San Rafael, salen tanto de Puerto Chacabuco como de Puyuhuapi, y naturalmente recorrerlo por mar y comer ese sabor que no se me va a olvidar nunca en la vida de los choros al alicate, choros zapatos al alicate. Para tener que explicarlo, Carlos. No, eso es que se ponen al fuego y se amarran con alicate y queda todo el juguito dentro. Después y comer. O las se traen el plato con alicate, por cortarlo. Claro, justamente. Ahora, me gustaría hacer una acotación a propósito. ¿Qué minuto? Vuelta con el turismo de copiloto. Porque si Aysén se conecta a lo largo, pero también se puede conectar a lo ancho y es como una suerte de resumen funcional de lo que es la región. Y ahí es menos conocido. Desde Aysén a Coyhaique Alto uno puede encontrar todos los pisos geográficos desde el punto de vista de lo que es la cordillera, que está pegada al mar, digamos, en esa zona, hasta la parte de la zona de La Pampa, que también es una cosa, la zona de los gauchos chilenos, que también es un mundo desconocido y quizás culturalmente el menos conocido dentro de las geografías humanas de este país. Y que tiene su propia gastronomía. Totalmente. Un sabor, última pregunta, un sabor imperdible de Chile, a tu juicio. El sabor del comino. El sabor del ¿Tienes comino. un capítulo? No te lo pregunto. No, ese del orégano ese es del orégano, pero el del comino es para el viaje al sabor 2, que ya se viene. Pero, ¿por qué el comino? Pero el comino porque básicamente cruza prácticamente por completo las sazones de nuestro país. Las empanadas, el chancho, distintas preparaciones, los ajiacos, las carbonadas. Prácticamente todos los cocidos nacionales tienen esa cuota de comino que está en el anillo completo, por ejemplo, que también forma parte de nuestra idiosincrasia. Yo elijo el comino. El comino. Y es chileno. No es chileno, pero tiene una tradición larguísima acá y hay un pueblito en la cuarta región que se llama Canela, donde se produce el mejor comino de Chile. Buen dato de Carlos, a la Tere, a la Sandra, a Sergio también le agradecemos. Se nos fue el tiempo, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Este viaje, en esta conversa, que espero que haya sido para ustedes tan entretenida e interesante como fue para mí y para todos nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo con más en La Cultura Verdadera. Que lo pasen bien. Buenas noches.